Ya, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saluda el profesor Alejandro Calderón del curso en física. Vamos el día de hoy a hacer el capítulo de vectores. Ya, vamos a recordar un poco la teoría, que es muy sencilla. Ya, a ver, vamos a colocar acá vectores. Ya, hay que recordar muchachos que los vectores nos van a servir para representar magnitudes físicas. ¿Ya? Eso hay que recordar que eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, tú tienes que recordar que en la naturaleza van a haber diversos tipos de fenómenos, ¿no? Y para yo en este caso poder representarlos, voy a utilizar una magnitud física, ¿no? Una magnitud física que se le conoce como vectores, ¿ya? Entonces los vectores nos van a servir a nosotros para representar, en este caso, las magnitudes que hay en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo te hago una pregunta, mira, si tú más o menos te das cuenta acá, yo puedo colocar acá, por ejemplo, a un bloque. Ya yo coloco un bloque, ¿está bien? Ahora, acá yo puedo colocar a una persona. ¿Sí o no? Ya, yo hago una pregunta. Pero yo quiero hacer una pregunta. Escúchame, vas a decirme por el chat. A ver, algo simple. ¿Qué le tiene que aplicar? Si tú me dices eso, ya está todo ya. Ya nosotros vamos a hacer el tema al toque. ¿Qué tiene que hacer esta persona para que pueda empujar este bloque? A ver, vamos, te veo por el chat. Claro, ¿se ve bien, chicos? ¿Se ve bien? A ver, chicos, ¿qué tengo que hacerle a este bloque para poder moverlo? ¿Ah? ¿Qué tengo que hacerle a este bloque para poder moverlo? ¿Qué tiene que hacer la persona? Mira, la persona para poder mover este bloque le tiene que aplicar una fuerza. ¿Ya? Muy bien, Angélica, le tiene que aplicar una fuerza. Entonces, lo que yo voy a hacer es esto, mira, voy a borrar a la persona y voy a graficar esto, mira, voy a graficar acá una flechita, y a esta flechita le voy a colocar la letra F. Entonces, ¿qué ha hecho esta flechita? Ha reemplazado ¿a quién? Ha reemplazado a la acción que ejerce la persona, ¿sí o no? La persona, ¿qué cosa hizo? Le ejerció una fuerza. Por lo tanto, la flechita que está acá me ha servido para reemplazar, me ha servido para reemplazar, ¿qué cosa? Una magnitud, en este caso la magnitud que se llama como fuerza. Entonces, mira, esta flechita que está acá viene a ser un vector. ¿Este vector para qué sirve? Para reemplazar una magnitud llamada fuerza. ¿Ya? Es muy importante que recuerdes eso. ¿Sí? Muy bien. A ver, un ratito, profe, voy a ver por qué está que se... Ah, no, sí está bien, está con el... Ya. A ver, mira. Entonces, yo te repito otra vez, para que este bloque se comience a mover, le vas a aplicar una fuerza. En vez de graficar a la persona, yo he graficado acá a una flechita y esta flechita que le he colocado una letra F. ¿Ya? Esta letra F, con esta flechita que está acá, va a hacer que el bloque comience a moverse. ¿Ya? Entonces, esta flechita que está acá se le conoce como vector. Este vector, muchachos, es un elemento matemático que me sirve para representar magnitudes físicas. Nada más. Entonces, en la definición de vectores, tú te vas a colocar, mira, tú vas a colocar acá lo siguiente, ¿ya? Mira, fíjate, ya, voy a colocar acá la definición. Mira, yo voy a colocar acá la definición de un vector, ¿vale? Esto es simple, muchachos, esto es simple. Ya que es un vector, entonces, vas a decir lo siguiente, escúchame, ¿ya? Es un elemento matemático, acá lo voy a colocar, es un elemento matemático, ¿ya? Es un elemento matemático, ¿ya? Es un elemento matemático que sirve para representar magnitudes físicas, ¿ya? Matemático que sirve para representar magnitudes físicas. Ya que sirve, escúchame, ya que sirve para representar magnitudes físicas. Ya que sirve para representar magnitudes físicas. ¿Ya? Tú tienes que recordar, muchachos, que magnitudes físicas de tipo vectoriales, ¿quiénes son? Bueno, son la velocidad, la aceleración, la fuerza, ¿ya? Todas esas magnitudes que tú has visto alguna vez se representan por medio de ¿qué? Por medio de vectores, aceleración, velocidad, no sé, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que tenemos que recordar para representar magnitudes físicas, ¿ya? Magnitudes físicas. Listo. ¿Ya? Ahora voy a colocar acá
la representación de un vector y voy a colocar también, ¿qué cosa? Las operaciones que se hacen con los vectores, porque de todo esto es lo que trata la separata del día de hoy, nada más, ¿ya? Son los pasos más importantes. Ya, vamos a colocar acá la representación de un vector, ¿ya? A ver, mira, vamos a colocar acá nosotros la representación de un vector. Primero tienes que recordar una cosa muy importante, mira. Voy a graficar acá mi sistema de coordenadas. Ya voy a graficar acá mi sistema de coordenadas. Acá voy a graficar el eje X, ¿ya? Y acá arriba voy a graficar el eje Y. Ya, acá arriba voy a graficar el eje Y. ¿Ok? Listo. Acá está entonces el eje X y el eje Y, ¿ya? Dentro de ese sistema de coordenadas voy a graficar el vector. Ya, voy a graficar el vector y lo voy a graficar de la siguiente manera. Mira, lo voy a graficar así. ¿Ya? Lo voy a graficar de esta manera. ¿Ya? Ahora, a esta flechita de color amarillo es un vector y lo voy a representar con una letra. La letra A. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tú vas a tener que hacer acá? Simplemente es esto. Mira, primero, lo que tienes que saber es cómo se lee ese vector. Mira, fíjate por favor acá. ¿Cómo lo voy a leer? Mira, se lee. ¿Ya? ¿Cómo lo vas a leer? Lo vas a leer así, mira. Siempre es una letra con una flechita arriba, ¿ya? ¿Y cómo lo vas a leer? Lo vas a leer así, como vector A, ¿ya? Como vector A. Ahora, lo que tú tienes que saber acá, muchachos, es que esto de este vector que está acá tiene elementos, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos, profesor? Mira, fíjate, ¿ya? Este vector que está acá va a tener algunos elementos, ¿ya? Eso lo voy a colocar acá abajo para que tú puedas ver, ¿sí? Ya, ¿cuál es el primer elemento, profesor? El primer elemento va a ser el módulo, que lo vas a reemplazar así, mira. Lo vas a reemplazar como el vector entre dos barritas, ¿ya? Cuando tú veas el vector entre dos barritas, ¿qué significa ello? Significa módulo del vector. Módulo del vector, ¿ya? Módulo del vector. Profesor, ¿pero qué es el módulo? Tú tienes que recordar que el módulo viene a ser el tamaño o medida del vector. ¿Cuánto mide el vector? Ese viene a ser su módulo. Entonces lo que yo voy a hacer es esto. Fíjate, la medida del vector, o sea, el tamaño de este vector A, se le conoce como ¿qué? Se le conoce como módulo. ¿Ya? Entonces mira, el tamaño de ese vector, ¿cómo se le conoce? Como módulo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el módulo, profesor? El tamaño del vector. ¿Ya? Ese es un primer elemento. ¿Ya? Ahora, otro elemento, profesor, también importante va a ser el ángulo que forma el vector con el eje X, ¿ya? ¿Pero qué parte del eje X? La parte positiva, ¿ya? Ya ese ángulo que forma ese vector, ¿cómo lo vas a conocer? Lo vas a conocer como dirección, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa viene a ser la dirección, profesor? La dirección viene a ser el ángulo que forma el vector, ¿ya? Con el eje X positivo. En otras palabras, muchachos, este de acá viene a ser la dirección, ¿ya? La dirección viene a ser entonces el ángulo que forma el vector con el eje X positivo, ¿ya? Nada más, ¿ok? Nada más. Eso es entonces lo más importante que tú tienes que recordar de vectores, ¿ya? Cómo se lee un vector, qué cosa viene a ser esto de acá cuando tú veas, viene a ser módulo del vector. ¿Qué significa el módulo? El módulo viene a ser el tamaño medida del vector. Cuando a ti te pidan la dirección recuerda que es el ángulo que forma el vector con el eje X positivo, nada más. Eso es lo único que tienes que saber, ¿ya? Eso es lo que tienes que saber. Vamos a ver acá ahora lo que es la operación de vectores. Ya, vamos a ver acá la operación con vectores. Para yo ver la operación de vectores, muchachos, voy a utilizar un método, ¿ya? Ese método también es muy conocido. ¿Cómo se le va a conocer? Se le va a conocer como método del paralelogramo, ¿ya? El método del paralelogramo, ¿para qué me sirve, profesor? Para poder hallar un vector llamado vector resultante. Lo voy a colocar acá entonces. Método, escúchame, método del paralelogramo, ¿ya? Método del paralelogramo. Mira, fíjate por favor acá. A ver, paralelogramo, ¿ya? Vamos a colocar acá lo siguiente, mira. Siempre para que tú apliques este método, muchachos, vas a tener que tener dos vectores, ¿ya? Esos vectores van a formar un determinado ángulo. Mira, más o menos así, más o menos así. Acá yo tengo un vector, ya a este vector le voy a llamar vector B,
¿ya? Vector B, ya voy a tener acá otro vector, más o menos por acá, más o menos por acá, y a este vector le vas a llamar vector A, ¿ya? Le vas a llamar vector A, ¿ok? Vector A, ¿sí? Vector A, vector B. ¿Se ve? Ya, esos dos vectores, muchachos, van a formar un determinado ángulo. Voy a suponer que el ángulo forma en ese lugar. Para que tú puedas operar vectores, o para que tú puedas sumar vectores, tienes que saber siempre qué ángulo forman los vectores. En este caso, yo tengo acá un vector A y yo tengo acá un vector B. El ángulo que forma el vector A y el vector B es un ángulo θ, ¿está bien? Entonces lo que yo voy a hacer es esto, mira. Voy a completar acá la figura, y te das cuenta tú que se ha formado, ¿qué cosa? Se ha formado un paralelogramo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tú vas a tener que hacer acá? Vas a hacer lo siguiente, mira. Este vector A y este vector B forman un ángulo θ. Entonces, como forman un ángulo θ, nosotros vamos a hallar al vector resultante. Y el vector resultante, muchachos, ¿quién tiene que ser? Tiene que ser la diagonal, ya la diagonal de este paralelogramo. Nada más, ¿ya? La diagonal de quién, ¿ah? De este paralelogramo, ¿ya? Esa diagonal, muchachos, va a reemplazar ¿a quién? Va a reemplazar al vector A y va a reemplazar al vector B. Ahora, la pregunta es la siguiente, profesor. ¿Cómo yo puedo calcular esa diagonal? ¿Cómo yo puedo saber cuánto vale esa diagonal? Simplemente, para que tú puedas saber ello, vas a utilizar una relación, una ecuación, ¿no? Que la voy a colocar acá. ¿Ya? Más o menos esa ecuación es así, mira, fíjate, ¿ah? Fíjate cómo es esa ecuación, ¿ah? El módulo de la resultante, ¿a qué tiene que ser igual? ¿Ya? Vas a colocar esto, mira. Es la raíz cuadrada. ¿La raíz cuadrada de quién, profesor? La raíz cuadrada de, mira, fíjate, la raíz cuadrada de quién? Del módulo del vector A elevado al cuadrado más el módulo del vector B elevado al cuadrado más 2 veces el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo de B. ¿Ya? De esa manera tú vas a calcular qué cosa, la resultante que hay entre estos dos vectores. Nada más. ¿Ya? Vamos a colocar acá un ejemplito, mira, fíjate, ¿ya? Para que veas lo sencillo que es esto. ¿Ya? Un ejemplo, imaginemos que aquí te dan dos vectores, mira, voy a colocar acá dos vectores al toque nomás, dos vectores conocidos, mira, voy a colocar acá el vector 5, mira, voy a colocar este vector que está por acá, que le voy a llamar 5, y a este vector le voy a llamar 3, ¿ya? Y el ángulo que forman, ¿cuánto es? 60 grados. Ya, te pregunto, ¿cómo vas a calcular tú la resultante? A ver, ¿cómo vas a calcular tú la resultante? A ver, voy a aplicar la fórmula, ¿sí o no? Ya, si tú aplicas la fórmula, primero lo que vas a decir es esto, ¿no? Ya, si yo aplico la fórmula, profesor, primero lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, mira, fíjate, primero lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, ¿ya? Se supone que acá, muchachos, está lo que es la resultante, ¿ya? Ahora, para yo hallar la resultante, muchachos, tengo que aplicar ¿qué cosa? Tengo que aplicar la ecuación que está por acá. Ya, tengo que aplicar la ecuación que está por acá. Ahora, para yo aplicar esa ecuación tienes que recordar una cosa, mira. El 5 viene a ser como A y el 3 viene a ser como B. ¿Está bien? Entonces, simplemente aplicamos esta relación, mira. Fíjate, ¿no? Decimos acá nosotros lo siguiente. Escúchame, a ver, sería más o menos así. Que el módulo de la resultante, ¿a qué tiene que ser igual a? Tiene que ser igual a la, voy a colocar acá, a la raíz cuadrada, ¿no? A la raíz cuadrada de ¿quién, chicos? A la raíz cuadrada de ¿quién? ¿No? De 5 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 2 veces 3 por 5, y todo por el coseno de 60. Bueno, a ver, más o menos allí, ya. El coseno de 60 y el coseno de 60 tienes que recordar que es un medio, ¿ya? A ver, quiero que tú operes todo eso y me digas cuál es la respuesta. A ver, por favor. Opera todo eso y me dices cuánto es la respuesta. ¿Cuánto es la respuesta, muchachos, allí? A ver, ¿cuánto es la respuesta? Operamos esto, ¿cuánto es la respuesta, chicos? A ver, acá nos quedaría ¿cuánto? A ver, mira, operamos eso, nos quedaría acá, mira. Este 2 se va con este 2, ¿sí o no? Este 2 se va con este 2. Acá me queda 25, acá me queda 15. 25 más 15 sería 40.
40 más 9 sería 49, y la raíz cuadrada de 49, ¿cuánto es? 7. Por lo tanto, la respuesta en este problemita, o en este ejemplo, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 7. ¿Ya, chicos? Tiene que valer 7. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar entonces resolviendo más problemas. Vamos a hacer más, una cosita más. A ver, déjame colocarlo por acá. Ahí no, vamos a colocarlo así, ¿ya? A ver, vamos a continuar. ¿Ya? Listo. No hay problema, no hay problema. Sí, lo vamos a manejar ahí, ¿ya? Listo. A ver. A ver, que chicos, déjame acomodar esto. Lo que tú tienes que recordar es el siguiente. Mira, fíjate, ¿ya? El primer caso es cuando los vectores forman un ángulo de 0 grados. Profesor, ¿cómo es eso? Es así, mira, fíjate. ¿Ya? El primer caso es cuando los vectores forman un ángulo de 0 grados. ¿Cómo sería eso, profesor? Sería más o menos así, mira. Acá yo voy a colocar al vector A. Acá yo voy a colocar al vector A. ¿Ya? Acá yo voy a colocar al vector A. ¿Ya? Y por acá abajo voy a colocar al vector B. ¿Ya? El vector A y el vector B son dos vectores que forman un ángulo de 0 grados. ¿Ok? Ahora, cuando los vectores A y B forman un ángulo de 0 grados, se dice que la resultante, ¿cuánto vale? La resultante es igual a la suma. ¿Ya? Entonces, mira, cuando los vectores forman un ángulo de 0 grados, cuando los vectores forman un ángulo de 0 grados, se dice que la resultante entre ellos es max, ¿ya? Se dice que la resultante, ¿cómo es? Se dice que la resultante tiene que ser máxima, ¿ya? Y esta resultante máxima, profesor, ¿a qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a A más B, ¿ya? Entonces, cuando forman un ángulo de 0 grados, esta resultante, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser máxima, ¿ya? Entonces, así los vectores forman un ángulo de 0 grados, ¿ya? Vamos al segundo caso. Mira, el segundo caso, ¿cuál es? El segundo caso sería el siguiente. Mira, el segundo caso es cuando los vectores forman un ángulo de 180 grados. ¿Ya? Cuando los dos vectores forman un ángulo de ¿cuánto? De 180 grados. Ya, profesor, cuando forman 180 grados, ¿cómo sería? Sería más o menos así, mira. Fíjate, ¿ya? Sería acá un vector A y otro vector B, así, mira. ¿Ya? Así. Así estos vectores forman un ángulo de ¿cuánto? De 180 grados. Acá está el vector A, ¿ya? Y por acá estaría el vector B, ¿ya? Entonces mira, estos dos vectores forman un ángulo de ¿cuánto? Forman un ángulo de 180 grados. Y cuando forman un ángulo de 180 grados, ¿qué es lo que pasa, profesor? Cuando forman un ángulo de 180 grados, se dice que la resultante, ¿cómo es? Mínima, ¿ya? Cuando forman un ángulo de 180 grados, se dice que la resultante, ¿cómo es? Mínima. ¿Y cómo voy a graficar esa resultante? Así, mira. Esa resultante mínima, ¿a qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a A menos B. ¿Ya? Entonces, mira, va a ser máxima la resultante cuando los dos vectores A y B sean paralelos y tengan el mismo sentido. Va a ser mínima la resultante, profesor, ¿cuando queda? Cuando los vectores sean paralelos y tengan sentidos contrarios. ¿Ya? En otras palabras, va a ser máxima cuando el ángulo entre los vectores es 0 y va a ser mínima cuando el ángulo entre los vectores sea 180 grados. ¿Ya? Y otra cosa también importante acá, chicos, es recordar esto, ¿no? Es recordar esta parte. Mira, ¿cuál es, profesor? La siguiente. Mira, vamos a ver acá una pizza. A ver, acá está. Mira, el tercer caso, muchachos, es cuando los vectores forman un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Cuando forman un ángulo de 90 grados, ¿qué cosa va a ocurrir? Mira, cuando forman un ángulo de 90 grados, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿ya? A ver, más o menos es así, ¿ya? Más o menos lo voy a hacer bien oscuro para que se pueda ver. ¿Ya? Mira, cuando forman un ángulo de 90 grados, más o menos es así, mira. Fíjate, por favor, acá. Acá estaría, escúchame, acá estaría el vector A y acá estaría el vector B. ¿Ya? Y esos vectores forman un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. ¿Ya? Ahora, cuando forman un ángulo de 90 grados, muchachos, cuando forman un ángulo de 90 grados, ¿cómo se va a calcular la resultante? Se va a calcular así, mira. ¿Ya? Cuando forman 90 grados, escúchame, cuando forman 90 grados, se cumple lo siguiente, ¿no? Que la resultante simplemente es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? ¿Ah?
de a cuadrado más b cuadrado. ¿Ya? Entonces, cuando forman 90 grados, es la raíz cuadrada de ¿quién? De a cuadrado más b cuadrado. ¿Ya? Eso es, chicos, la parte teórica para ya en este caso resolver la parte ya de los problemas. ¿Ok? Ya, sigamos entonces, sigamos. Vamos a ver esta parte que está acá, más allá, para ya culminar esa partecita. Ya. Vale, vamos a borrar esa parte, la primera parte, para ya comenzar con los problemas, ¿no? Vamos a hacer el vector diferencia y ahí ya comencemos con los problemas. A ver, chicos, un ratito. Ya. Ya. Profesor, buenos días. ¿Qué tal? Buenas. ¿Te has quedado dormido, Alexis? De la tardanza. Ya, disculpa. Ya. Ya, ok. Vamos a hacer el problemita 1, ¿ya? De la separata. El problemita 1 es un problemita que venía en la presa Marcos, el último boletín de la presa Marcos. A ver, vamos a resolverlo, ¿ya? A ver, problemita 1, ¿ya? Todos los problemas, chicos, que tienen en la separata, bueno, la mayoría de problemas tienen lo que es un corte de eco, ¿ya? Un corte de eco, como dice en la San Marcos, ¿ya? Vamos a colocar acá los vectores que nos dan, ¿ya? Mira. Ya, a ver, voy a colocar acá los vectores.